Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en este lunes 1 de enero, primer día del año. Felicidades para cada uno de ustedes por haber llegado a este momento histórico, pisar el terreno de un nuevo año, rumbo a la eternidad. Un año menos que nos resta para que Cristo aparezca en gloria en las nubes del cielo. Quiero felicitar en este día a toda la hermandad de nuestra República Dominicana y oramos para que el Todopoderoso les dé un año cargado de bendiciones y en cada prueba que puedan enfrentar en el camino, que Dios le pueda dar grandes victorias. Feliz año nuevo, Pastor Roberto Matos. Gracias, Pastor Rondón. Muchas felicidades para usted también. Amén. Y su Gracias. familia. Amén. Gracias por el trabajo que siempre realiza para bendecir a nuestra hermandad, compartiendo en todo momento el mensaje de esperanza y de salvación. Amén. Saludos a los amigos y hermanos que siempre están en sintonía. Que la gracia de Dios hoy te cubra y que durante el transcurrir del año 2024 la sombra del Altísimo te cubra a ti y a tu familia y nos ayude a prepararnos y a preparar a un pueblo para su pronto regreso. Amén. Un Amén. nuevo año inicia, una nueva historia. Escribamos en ella lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén, amén. En este lunes 1 de enero estaremos estudiando Conozcamos a los salmistas. Ahora vamos a echar una mirada a aquellos autores de los salmos, los salmistas. Este estudio está en el marco de la lección número 1, cómo leer salmos. El texto a memorizar contenido en Lucas 24, 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Pastor Roberto Matos, diríjanos en oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Abrimos tu palabra en esta hora una vez más, Dios eterno, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de ver un nuevo año. Amén. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia a nivel nacional y más allá. Y que en este nuevo año podamos prepararnos y preparar a un mundo para tu pronto regreso. Amén. Abrimos tu palabra y el estudio de la misma, que tu Santo Espíritu continúe en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Conozcamos a los salmistas. Vemos aquí que el rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó en una forma muy activa en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se tomó muy en serio la alabanza al Señor, la adoración al Señor en su templo, y por eso a David se lo llama el dulce cantor de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que también esta porción de la Escritura atestigua la autoría davídica de varios salmos. Por ejemplo, en Mateo 22, 43 al 45, Hechos 2, 25 al 29, entre otros pasajes del Nuevo Testamento, testifican la autoría de David en la mayoría de los salmos. Y muchos salmos fueron compuestos por los músicos que participaban en forma activa en el templo, que estaban nombrados en forma oficial en el templo para la alabanza, para ser los que dirigieran al resto del pueblo en lo que tenía que ver con la adoración y toda la alabanza que se le tributa al Rey del Cielo. Por eso nosotros vemos que el Salmo 50, Salmos 73 a 83 fueron escritos básicamente por Asaf. Lo habíamos mencionado en el estudio de ayer. Salmo 42, Salmo 44 al 47, Salmo 49, Salmo 84, 85 y 88 fueron escritos por los hijos de Coré.
De ellos tenemos que hablar más adelante. Tenemos que destacar algunos aspectos de los hijos de Coré, porque el nombre Coré es muy conocido, especialmente en el Pentateuco, por algunos episodios que allí ocurrieron, pero vamos a ver cómo la misericordia de Dios pues preservó a este grupo que luego pues estaba encargado de esta parte en el templo. Pero también Emán, el esraíta, como lo describe la Biblia, escribió parte de los salmos que habíamos mencionado, en los que participaron los hijos de Coré. Y el Salmo 89 fue escrito por Etán esraíta. Y además de ellos, Salomón, se le atribuyen a él el Salmo 72, el Salmo 127 y a Moisés el Salmo 90. Algunos autores incluyen también el 91 como parte de los que de Moisés escribiera allí en el desierto. Y estos autores son autores muy conocidos, la mayoría. Hay otros que tenemos que echarle una mirada un poco más de cerca, pero qué interesante lo que nos plantea la Biblia con relación a estos autores, a estos salmistas. Así es, pastor. Así como hemos dicho ya en la introducción del sábado y en el día de ayer, estos hombres que escribieron estos salmos dejaron plasmadas allí en las escrituras lo que ellos habían vivido, sus experiencias, y a través de esas experiencias podemos darnos cuenta, podemos ver cómo la mano de Dios estuvo guiando y fortaleciendo la vida de cada una de estas personas. En una, fortaleciéndolos en momentos de dificultades, y en otras, iluminándolos, guiándolos e inspirándolos para escribir alabanzas y entonaciones de gratitud a ese Dios por las maravillas y cuidado que Él ya había tenido para con cada uno de ellos. De manera que podemos ver que ya sea en adversidades, en dificultades, como en momentos de gratitud y de alabanza, Dios inspiró a estos hombres, ellos escribieron. Por eso lo importante de cómo realmente se habla de que estos salmos o el libro de los salmos es donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. Así que podemos pasar a leer algunos textos que tenemos para el día de hoy en la lección de este lunes 1 de enero. Y voy a comenzar leyendo el Salmo capítulo 25, versos 1 al 5. En el Salmo 25, versos 1 al 5, nos dice la inspiración: a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Amén. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Con cuánto corazón se escriben estas palabras. Resalta el hecho de el clamor al Señor que sale de un corazón definitivamente con un anhelo de que Dios intervenga y de que sus enemigos no logren burlarse de Él de ninguna manera. Cuántas personas a lo largo de la historia han encarnado ese salmo en su vida y lo han hecho el motivo y la razón por la que han seguido hacia adelante, han visto la mano de Dios obrando, librándole de alguna circunstancia, en fin. Pero muchos también recuerdan cánticos, himnos que contienen esas palabras que llegan hasta el día de hoy. Algunos autores han escrito himnos hermosísimos con esas palabras, y mientras los leía el pastor Matos, pues me parecía escuchar cantando esas alabanzas. Sí, estas palabras son realmente muy significativas. Vemos aquí a un salmista pidiendo dirección, pidiendo perdón, protección a Dios. Correcto. Por eso él dice: a ti, Jehová, clama mi alma, en ti confío. Y entonces dice con esa seguridad: no seré avergonzado. Amén. Porque amén. cuando usted
tiene esa seguridad, esa convicción que está protegido y guardado en Dios, que usted ha caminado en sus pisadas, en sus caminos, ese cuidado y esa protección de Dios se hacen presente de manera segura. Amén, gloria al Señor. En Salmo 42, el Salmo 42, fue escrito al músico principal. Es un másquil de los hijos de Coré. La palabra másquil, que aparece en el título de 13 de los salmos que están en nuestra Biblia, viene del hebreo mashelin, que significa entendimiento. Eso significa mashelin, de donde viene la palabra másquil. Este tipo de cánticos y salmos no se cantaban en la congregación a menos que los adoradores tuviesen en mente practicar lo que decía este canto, lo estuvieran viviendo, de forma tal que el entendimiento debe ser colocado en la alabanza, el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:14, yo cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Siempre pienso, Pastor Matos, cuando escucho ese texto del apóstol Pablo, y pienso en esto, en los salmos que llevan ese encabezado en másquil, que son unos 13 en total, que no se cantaban si no se ponía el entendimiento. Para explicar esto, pienso en lo que ocurre cuando en la congregación, en los minutos misioneros, todo el mundo está cantando y dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando, creyendo en su palabra y en su amor. Y a la hora de la obra misionera no aparecen los que dijeron que querían cantar. Eso significa que lo cantaron sin el entendimiento. Entonces debemos tomar de esto, que en el hebreo es mashelin, másquil, de poner entendimiento en lo que nosotros cantamos. Y no estarle por un lado diciendo una cosa al Señor, porque los himnos con frecuencia son oraciones cantadas, y por el otro lado estar haciendo exactamente lo contrario. Así que la próxima vez que vaya a entonar un himno, ponga el entendimiento, hermano y hermana. Es importante que lo haga. Así que este Salmo 42, que está aquí, aparece en el inicio del segundo libro, en el que está subdividido los salmos. Fue escrito al músico principal y es un másquil de los hijos de Coré. Dice así en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué expresión de anhelo de encontrarse con el Señor, de tener ese encuentro que se produce justamente en el culto que agrada a Dios, que se produce justamente en el servicio del templo. Por eso más adelante encontraremos cómo se expresa que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Este Salmo 42, pastor, que usted acaba de leer, como realmente usted ha mencionado, debía cantarse, entonarse con entendimiento, debía vivirse. Quien escribe este Salmo aparentemente era alguien que había servido en el templo, exacto, que había servido en el santuario. En otras palabras, había sido un levita, había sido alguien importante en el pueblo de Israel. Por eso dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, dice el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Así es. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Era un líder. Sí, y añoraba con nostalgia. Era alguien que estaba allí. Por eso los que lo veían le decían, ¿dónde está tu Dios? Sí, ¿qué ha pasado con tu Dios? Wow. Esa pregunta es algo que es inherentemente, cuando es algo que es inherentemente tuyo. Por ejemplo, esta Biblia es mía, pastor. Pero esta Biblia yo puedo dártela a ti. Puede ser tuya. Mañana, en cualquier momento yo te la regalo. Pero esta mano es mía. Exacto. Yo no puedo darte esa mano. Correcto. Esta mano es inherentemente mía, si es mía. Cuando el texto dice, ¿dónde está tu Dios? Le están preguntando, no como si fuera esta Biblia tuya, sino ese Dios que es inherentemente tuyo. Ese Dios que te guiaba, que estaba contigo. ¿Qué ha pasado? Porque recordemos que la heredad del levita no era la tierra, no era la posesión. La heredad de los levitas era Dios. Era algo que era de ellos. Dios había
hecho inherentemente de ellos. Y ahora vemos que este salmista está en una situación realmente lamentable, queriendo volver a Dios. Es importante que en cualquier momento, tal vez en el transcurso del trimestre, podamos volver y mirar este salmo de una manera un poquito más detenida. Excelente. El Salmo 75:1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Si aquí vemos a un salmista que no cesa de agradecer, de dar gracias. ¿Por qué? Porque Él está cercano, su nombre está cercano. Y si Dios está cercano, entonces hay maravillas que contar, porque donde Dios está, Él cuida, Él suple, Él provee y Él protege la vida de sus hijos. Excelente, así es, definitivamente. En el Salmo 77, verso 1, este salmo, que es una meditación sobre los hechos poderosos de Dios, fue escrito al músico principal para Jedutum, y es un salmo de Asaf, donde dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Y de esta forma, él expresa la seguridad que tiene en que Dios escucha definitivamente cada clamor. Aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Jehová, dice también el salmista. Así que con seguridad él dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Notamos mucho ese cambio, incluso en la expresión temporal, porque él está hablando de que clamó y dice: me escuchará. No es que no le ha escuchado, es que él tiene la seguridad de que le seguirá escuchando. Y es la dinámica en la que vemos que frecuentemente ocurren estos cambios en el modo, en el tiempo de los verbos, en las expresiones que tienen estos salmos interesantes. El Salmo 84:1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas. Es alguien que anhela estar en la casa de Dios, Amén, en la presencia de Dios. Aquí el salmista está expresando ese deseo, ese anhelo de estar de manera permanente en la casa de Dios, en su morada, y entonces expresa de manera contundente ese deseo y lo detalla en el transcurso y en el salmo completo. Amén. En el Salmo 88, versículo 1 al 3, encontramos también otro cántico. Este salmo es para los hijos de Coré, fue escrito al músico principal para cantar de manera especial, y es otro másquil, Pastor Matos, otro másquil. Así que este también debía cantarse con entendimiento, y es una súplica por la liberación de la muerte. Desde el versículo 1 al 3, este Salmo 88 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol, cercana al sepulcro, cercana de la muerte. Y por eso clama en una forma desesperada el salmista. Por esto hemos dicho que cada salmo encarna la situación de cada creyente en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, y por eso son tan significativos para aquel creyente que confía en Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. El Salmo 89:1 también. Este Salmo 89 es un masquil, debe también cantarse, entonarse con el entendimiento. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Así que aquí el salmista también está expresando que esa misericordia de Jehová hay que cantarla, hay que entonarla, no solamente hoy, sino de generación en generación. No solamente este año 2024, sino siempre, porque Jehová ha sido fiel, y eso debemos cantarlo con nuestra boca. Amén. Debemos decirle al Señor, como dice el cántico: por amor a ti no callaré. Amén. No callaré, seguiré alabándote. De esta forma nosotros vemos cómo estos maravillosos salmos que hemos compartido pues revelan las experiencias que vivieron sus autores.
El Espíritu Santo inspiró a esos salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios y también de su comunidad de fe. Eso es importante. Los salmistas eran personas de genuina devoción y profunda fe, y sin embargo eran personas propensas a desalientos, a tentaciones, a luchas, como el resto de las personas en este mundo, como cada uno de nosotros. Y aunque estos salmos fueron escritos hace mucho tiempo, 3000 años y más, los salmos reflejan seguramente algo de lo que experimentamos hoy. Por eso cuando en el Salmo 88 leíamos que dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturado estoy de males, hastiado está mi alma de males, dice otra versión, y mi vida está al borde del sepulcro. Ese realmente, amigos oyentes, es el clamor del alma del siglo XXI, tanto como el de alguien que vivió hace 3000 años atrás. Algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías, en la alabanza al Señor, en reconocer su grandeza. Los salmistas clamaron a Dios para que los salvara en momentos de apremio y experimentaron en alto grado su inmerecido favor, su gracia. De esta forma glorificaron a Dios por su fidelidad, por su amor, y le prometieron su incansable devoción, como vemos aquí en los salmos. Los salmos son, amigos y hermanos, testimonios de la redención divina y signos de la gracia y de la esperanza de Dios, definitivamente. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por la fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva, los que han renacido de agua y de espíritu. Pero al mismo tiempo, los salmos no tratan de encubrir o de ocultar ni restarle importancia a las dificultades y el sufrimiento, que son parte de la experiencia del creyente, que son parte de lo que tenemos nosotros en el diario vivir, en este mundo caído. Por eso es importante que podamos encontrar esperanza y consuelo en cada uno de estos salmos, sabiendo que incluso personas fieles como los salmistas lucharon con algunas de las mismas cosas que luchamos nosotros hoy en día, casi 3000 años después, pero que el Dios al que podemos clamar y en el que podemos confiar es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Estos personajes, autores que escribieron estos salmos, eran tan humanos y tan frágiles como usted y como yo. Definitivamente. Que necesitamos diariamente esa constante dependencia de Dios en nuestro diario vivir. Amén. Es importante que no olvidemos eso. No eran hombres y mujeres superdotados, mayores o mejores que nosotros. Eran hombres también tan frágiles que buscaron de Dios como tú y yo tenemos que hacerlo hoy. Amén. Y en Él encontraremos fortaleza. Amén. Permítame leer una declaración de la sierva de Dios, Elena de White, que encontramos en Mensaje Selecto en el tomo 1, página 25. Dice: el Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad. Aunque trataron el mismo relato de la misma manera, sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios de una reunión social. No representan las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno revela su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es representado para suplir las necesidades de diversas mentes. Los pensamientos expresados no tienen una uniformidad establecida, como si hubieran sido vertidos en un molde de hierro, haciendo monótono el oírlos. En una uniformidad tal había una pérdida de gracia y de belleza peculiar, de manera que estos hombres, en su estilo y en su fragilidad, como ya hemos mencionado, escribieron para que tú y yo, que también vivimos en circunstancias similares o podemos vivir en circunstancias similares como ellos, podamos también encontrar la misma fortaleza en Dios como ellos también la encontraron, y podamos también expresar en salmos, en alabanzas y en oraciones lo que Dios ha hecho y ha provisto para nuestra victoria y para que continuemos avanzando por la fe.
en el nombre de Jesús. Amén, amén, definitivamente. De esta forma llegamos al final de nuestra entrega en Radio Amanecer en Estudio para este día, con el título Conozcamos a los salmistas. Es el tema que estamos estudiando este lunes 1 de enero. Lunes 1 de enero, al inicio de este año 2024. Cómo leer salmos es el marco general, es el título general de la lección número 1 de esta guía que el Señor nos ha provisto para iniciar el año. El texto a memorizar está contenido en Lucas 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Nos dirigimos a Dios en oración. Padre, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra una vez más. En este primer día del año 2024, nos encomendamos en tus manos de manera personal, familiar, y queremos, oh Dios, suplicarte que así como guiaste la vida de estos hombres en medio de sus dificultades, continúes guiando la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y nos permita tener experiencias únicas que podamos contarle a otros para fortalecimiento y para bendición en sus vidas futuras. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.